La reacción de los mercados no se hace esperar. El rango de negociación de hoy para los futuros del petróleo Brent se ha establecido en $85,75 por barril. Cabe recordar que en su momento más crítico, el crudo bordeó los $120 por barril hasta la firma del memorando de entendimiento alcanzado el pasado 14 de junio, que derivó en una caída en los precios del crudo. Ahora, la administración de Donald Trump en Estados Unidos ha intensificado su campaña de agresión contra Irán. Bajo el pretexto de una supuesta disuasión, Washington amenaza con destruir infraestructura vital, ignorando el derecho internacional. En el marco de la operación de represalia de Irán a los recientes días de ataques en el sur del país, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica informa que ha golpeado los refugios de los cazas F-15, F-16 y F-35, así como varios drones estratégicos estadounidenses MQ-9 en la base de Al-Azraq en Jordania, y lanza un mensaje al pueblo jordano. La tierra sagrada de Jordania es la tierra por donde caminaron los profetas y no es un lugar para ocupantes ni para criminales internacionales. Revisamos todo hoy en Detrás de la Razón. Les saludo Osvaldo Canales. Bienvenidos. Bien, veíamos ahí en el informe cómo se ha ido movilizando el valor del precio del crudo, sobre todo en estos últimos días con estos nuevos ataques y el aumento de la tensión en Asia Occidental. Quiero partir leyendo también parte de una publicación que acaba de ser dada a conocer en las redes sociales o en los medios de comunicación. El periódico británico The Independent publicó una severa crítica en este caso, en la que afirma que Donald Trump se comporta como un patético rey pirata en el estrecho de Hormuz. El diario señala con ironía que el mandatario estadounidense solo le hace falta un loro en el hombro, una pierna de palo, dice, y un parche en el ojo para ser el indiscutible rey pirata del Golfo Pérsico. Finalmente, la publicación asegura que el capitán Trump actúa bajo la premisa de que la fuerza hace el derecho, creyendo que puede sembrar el caos en alta mar con total impunidad. Estas críticas vienen incluso de aquellos o los países que se han mostrado hoy día medios dudosos en cuanto finalmente cuál camino seguir. Estamos hablando de este medio británico, pero recordemos también lo que ha hecho en las horas previas Gran Bretaña, Francia y también Alemania. Está este grupo E3 que sigue generando presión al mismo tiempo en la región como tal. Quiero que revisemos de inmediato quién nos acompaña para profundizar sobre estos temas en el análisis de hoy. Bien, tenemos ahí en pantalla la imagen de Pablo Jofre Leal, analista internacional, máster en Relaciones Internacionales. Desde Santiago de Chile nos acompaña en este programa. Junto a él tendremos también al analista internacional, periodista y experto en Relaciones Internacionales, Tadeo Castiglione, desde Neuquén, Argentina. Bien, ahí los tenemos en pantalla, los saludo directamente. Pablo Jofre Leal, gusto de tenerte nuevamente en el programa, ¿cómo estás? Muy bien, Osvaldo, un gran abrazo para ti, al equipo, y un abrazo también para Tadeo. Tadeo, replico obviamente el saludo y la bienvenida a Detrás de la Razón, ¿cómo estás? Como siempre, un enorme placer, estimado Osvaldo, también un fuerte abrazo para Pablo y bueno, una alegría como siempre compartir análisis. Bien, y los llevo de inmediato, revisábamos parte del informe de esta jornada, en la que obviamente hay varios factores. Quiero partir con Pablo Jofre Leal. Pablo, el general de división, Yahya Rahim, señaló al mismo tiempo, estoy hablando de Yahya Rahim Safavi, asesor principal del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, declaró que fue el líder mártir de Irán, estoy hablando del ayatolá Sayyid Ali Khamenei, quien ordenó el año 2011, o sea, estamos hablando de una preparación bastante importante, un plan integral para el cierre del estrecho de Hormuz. Y allí quiero preguntarte, ¿qué representa desde tu punto de vista este nivel de planificación, considerando desde que
estamos en esta última o en esta reciente guerra que comienza el 28 de febrero. Irán ha dicho que está preparado hace más de 2 décadas para este tipo de ataques al territorio. Bueno, Osvaldo, frente a tu pregunta, efectivamente las declaraciones del general de división, señor Safavi, representa, diría yo, una confirmación oficial de lo que conocemos ahora y de lo que ha significado estudio de la doctrina de defensa asimétrica, ¿no?, a largo plazo de la República Islámica Irán. Y eso tiene implicancias profundas, estratégicas, en el contexto de lo que hoy está sucediendo, ¿no? Primero, se institucionaliza la estrategia de guerra asimétrica, es decir, aquí no hay un tema espontáneo, no es una respuesta improvisada, hay una estrategia militar minuciosamente planificada, hace 15 años, por orden directa de Seyed Ali Khamenei, ¿no? E Irán siempre ha sabido que no puede competir con ese poder convencional de Occidente, por lo que su carta más fuerte siempre ha sido la disuasión asimétrica, sistema de defensa de misiles, aviones no tripulados, fortalecimiento de todo su aparato y ejército militar, el cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica, y sobre todo teniendo presente el estrangulamiento de los puntos de control marítimo global, en este caso el estrecho de Hormuz, pero además la posibilidad cierta de generar también un efecto a través del estrecho Bab el-Mandeb junto al eje de la resistencia, junto al movimiento Ansarullah. Y aquí hay una expansión, por tanto, del radio de acción operacional. Yo diría que lo más revelador de las declaraciones de Safavi es que el plan del año 2011 no se limitaba exclusivamente al estrecho de Hormuz. Recordemos que el general detalló que la estrategia abarcaba también el Golfo Pérsico, el Mar de Omán, el Mar Rojo e incluso el Mar Mediterráneo, en el alcance del sistema de defensa de misiles. Así es. Recordemos que no es solo la guerra de Estados Unidos y del régimen israelí contra Irán. Aquí están también las monarquías ribereñas del Golfo Pérsico y el apoyo que la triada, principalmente europea, realiza. Por tanto, esto explica perfectamente la dinámica geopolítica actual, Osvaldo. Las acciones coordinadas del eje de la resistencia forman parte del mismo entramado estratégico diseñado hace 15 años. Por lo tanto, más allá de las fronteras de Irán, Irán ha pensado a largo plazo y se está demostrando en la actualidad. Claro, estamos hablando de que aquí no hay improvisación, quizá eso también le ha jugado muy en contra a los planes del propio Donald Trump, que recordemos al inicio hablaba de esta incursión, como le llamó el inquilino de la Casa Blanca, que duraría 4 o 6 semanas, y allí mismo fue esta guerra de desgaste, como dices tú, Pablo. Ahora voy con Tadeo, porque Pablo hace referencia también, Tadeo, a lo que ocurre con estas monarquías del Golfo, los países también que siguen entregando apoyo a Estados Unidos, a Israel, sobre todo con las bases de Estados Unidos en la zona. Y el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán dice que ha golpeado los refugios de los cazas F-15, F-16, F-35, también de varios drones estratégicos como el MQ-9, en las bases de Al-Azraq en Jordania. Y allí te quiero preguntar, Tadeo, porque también es interesante en este punto, hasta qué parámetro pueden llegar a soportar ser finalmente utilizados como escudos del propio Estados Unidos. ¿Qué pasa hoy con las bases norteamericanas en la región de Asia Occidental frente a este tipo de respuestas de Irán? Es sumamente muy interesante la pregunta, estimado Osvaldo, porque tiene que ver mucho con la realidad de los hechos que hemos estado viendo y el evolucionar de los acontecimientos en las últimas semanas, incluso con el memorándum en marcha, de alguna u otra manera, el comportamiento de todas las monarquías y de todos los gobiernos cómplices de los criminales de Estados Unidos y de la entidad sionista en Asia Occidental. Recordemos que quienes han prestado su infraestructura y quienes han dado incluso el visto bueno y la bendición de alguna u otra manera para la agresión continua en contra de la República Islámica de Irán han sido las monarquías del Golfo Pérsico, Emiratos Árabes a la cabeza, Bahrein, Kuwait y principalmente Jordania. Y Jordania tiene una condena múltiple porque no únicamente ha sido la responsable de la utilización de tener las bases militares de Estados Unidos para agredir a Irán, sino que también ha sido el principal
responsable de todas las situaciones en contra de Palestina y de los territorios ocupados y sobre todo en la Franja de Gaza. Recordemos que incluso la situación en Jerusalén y de cómo avanzan las diferentes unidades y matices de la entidad sionista para seguir expulsando a los musulmanes y a los cristianos de Jerusalén tiene que ver también con el visto bueno de parte del rey Abdallah en Jordania. Entonces, todo esto tiene que tenerse en consideración y estos ataques de Irán, esta represalia, esta justa retribución después de ser agredida, sigue impactando y sigue dando en los blancos y en los objetivos militares, lo cual es muy interesante porque mientras hemos visto las imágenes de cómo Estados Unidos continúa bombardeando infraestructura civil, Irán responde con estos ataques certeros en contra de la matriz colonial presente en la región y a la misma vez el rol que están jugando estas monarquías hay que poner en duda hasta cuánto tiempo pueden aguantar. Hemos visto a lo largo de este año las pérdidas multimillonarias económicas, lo cual ha generado un daño muy fuerte a las economías de los países del Golfo Pérsico y aún así siguen insistiendo en ser utilizado como este ariete, como este caballito de batalla en contra de Irán, sabiendo que de este ciclo, de este círculo vicioso de confrontación, ninguno va a salir bien parado. Ya hay reacciones populares, incluso lo veíamos durante la Guerra de los 40 días y también aquí, de que cada vez que los misiles iraníes y los drones iraníes surcan cielo de estos países, el pueblo sale a festejar y a apoyar esta respuesta porque también comprenden que sus gobiernos, estas monarquías impuestas en estos países, no responden a los intereses nacionales, incluso los intereses nacionales son dañados por esta continua campaña de agresión en contra de sus hermanos persas. Entonces, hay muchas cuestiones muy interesantes para observar, pero hay una gran realidad que es que Irán no se queda con los brazos cruzados, sigue respondiendo y a la misma vez sigue advirtiendo que la conducta perjudicial de estos gobiernos lógicamente va a conducir a nuevas derrotas y a un incremento de la crisis en los cuales no hay absolutamente ningún ganador, al menos dentro de estos gobiernos títeres y pro-occidentales en la región. Ahora, me quedo un poco también con lo que señalas tú, Tadeo, sobre la responsabilidad que recae, en este caso, sobre Jordania frente a los hechos más recientes en el último tiempo en la región de Asia Occidental. Voy con Pablo. Pablo, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán envía, eso sí, un mensaje al pueblo jordano, más allá que las decisiones que toman sus autoridades. Dice, la tierra sagrada de Jordania es la tierra por donde caminaron los profetas y no es lugar de ocupantes ni criminales internacionales. Ese es el mensaje que en este caso le manda el Cuerpo de Guardianes. ¿De qué da cuenta esto? Y allí te pregunto, ¿cuál es el nivel o el grado de desconexión que existe entre las autoridades jordanas hoy día y la población propiamente tal que, como señala Tadeo, tiende a celebrar finalmente los avances de Irán en lugar de seguir lo que podría uno señalar como unidad nacional y el apoyo a sus propias autoridades? Bueno, yo creo en esta pregunta, Osvaldo, que hay que estructurarla en dos grandes frentes a partir de la propia pregunta, ¿no? Una proyección de influencia exterior, especialmente un mensaje al reino de Jordania, y la retórica, la narrativa, el relato de cohesión y resistencia interna. En este caso, el mensaje del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica al pueblo jordano, de describirlo como la tierra sagrada por donde caminaron los profetas y no un lugar para ocupantes ni criminales, ocurre en un contexto de operaciones militares donde Jordania ha participado, alberga tropas, alberga activos estadounidenses en suelo jordano. Por tanto, hay una narrativa que avanza en lo que podríamos hablar de una legitimación teológica e histórica, porque se refiere a Jordania como tierra de profetas y no apela, por tanto, a canales diplomáticos tradicionales, ¿no? Sino que eleva el territorio jordano a una categoría sagrada, por la cual es un llamado a que los pueblos deben luchar contra aquellos que profanan este suelo. Entonces hay una estrategia que desde el punto de vista del análisis internacional se llama una estrategia de bypass de soberanía. Es decir, el Cuerpo Guardián de la Revolución Islámica se dirige directamente al pueblo jordano, no a sus gobernantes. Y eso es evidente, porque la monarquía hachemita
es evidentemente un actor cómplice, sometido al imperialismo, sometido al sionismo, que permite el uso de sus bases. Y ese es el nivel de desconexión que se percibe entre las autoridades jordanas y su pueblo. Hay una brecha que es insalvable a estas alturas entre una monarquía sometida y la sensibilidad de su población, mayoritariamente pro-palestina y muchísima de origen refugiado, ¿no? Entonces hay dicotomía, sometimiento versus la voluntad popular. Y el rey Abdalá II es descrito como un agente desconectado que prioriza la seguridad de Estados Unidos e Israel sobre la soberanía de su propia tierra y el sentir popular árabe, ¿no? Hay un llamado indirecto, no solo del cuerpo guardián de la Revolución Islámica, sino de todo aquel eje de la resistencia y todos los pueblos árabes que llaman también a una insurrección popular de todos aquellos gobiernos que más bien legitiman la ocupación que la voluntad ciudadana. Y en el plano interno, yo diría que aquí hay un llamado permanente y refrendar la estrategia de la resistencia activa. Ajá. O sea, estamos hablando de palabras del presidente de Irán que apelan directamente al núcleo ideológico de la República Islámica. La resistencia frente a la presión, la agresión, la desestabilización externa. Y también, en lo interno, una cohesión social frente a los ataques. Y se expresa con toda fuerza, y tú eres testigo privilegiado de eso, Osvaldo, en la intensidad de las honras fúnebres de Seyed Ali Jamenei. Es decir, hoy lo político, lo militar, lo religioso, el sentir ciudadano, la sociedad iraní está unida en función de una resistencia frente a aquellos que lo agreden. Y eso indudablemente es un frente interno poderoso. Ahora, tú hablas bien respecto del tema de la unidad y ha sido sin duda uno de los diálogos más directos que ha tenido el propio presidente Masoud Pezeshkian con la población iraní desde el inicio de esta agresión. Recordemos que la unidad no quiere decir que haya un único pensamiento dentro de Irán, y eso es lo, tal vez por decirlo de alguna forma, mágico de toda esta situación, porque claramente hay posturas distintas dentro de la población, pero cuando hay un escenario de ataque hacia el territorio, es la unidad la que ha fortalecido, y muchos hablan de una verdadera arma para enfrentar este tipo de ataques. Y voy a ir con eso porque el propio presidente Masoud Pezeshkian lo dijo en redes sociales y sobre todo en X. Dijo: el pueblo de Irán superará con dignidad y perseverancia los difíciles días provocados por la agresión enemiga. Quiero invitarlos a que revisemos redes sociales, en este caso X, de estas declaraciones y otras también que se han dado en las recientes horas para que continuemos el análisis. El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, ha enviado un mensaje de unidad nacional al señalar que el sur de Irán ha sido históricamente un símbolo de resistencia contra el colonialismo y de defensa de la independencia. En sus declaraciones, Pezeshkian subrayó que el noble pueblo de Irán superará con dignidad y perseverancia los difíciles días provocados por la agresión enemiga, reafirmando su compromiso absoluto al declarar que todo Irán es su hogar. En un tono de denuncia directa, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmael Baqai, alertó que la lista de crímenes de Estados Unidos contra los iraníes se alarga cada día más, revelando una constante hostilidad de Washington. Baqai denunció específicamente que en la madrugada del martes, el ejército estadounidense atacó un puesto de guardabosques en la aldea de Seyed Yozar, en el norte de Hormozgan, martirizando a 3 miembros de la familia del dedicado protector ambiental Yabad Hassanzadeh. El portavoz enfatizó que este es solo el último ejemplo de una serie de crímenes de guerra que comenzaron el pasado 28 de febrero y aseguró que estos actos solo fortalecen la determinación de Irán para buscar justicia y castigar a los autores y responsables de tales actos. La ofensiva política se extiende al ámbito jurídico. El vicecanciller para Asuntos Jurídicos e Internacionales, Qasem Qaribabadi, denunció que Washington está utilizando tácticas de extorsión contra los Estados miembros de la Corte Penal Internacional. Según Qaribabadi, Estados Unidos amenaza con sanciones y la revocación de visados para evitar que la justicia alcance a sus militares y a los oficiales del régimen israelí en un intento desesperado por silenciar la justicia internacional. Bien, y
profundicemos sobre esto. Las palabras del presidente Masoud Pezeshkian obviamente hablan de la postura que tiene el país y este llamado hacia la población, que es importante y que diferencia hoy en día, como veníamos conversando, lo que pasa en Jordania versus lo que pasa en Irán, como un ejemplo de todo lo que está ocurriendo al mismo tiempo. Quiero ir con Tadeo Castiglione. Tadeo, ¿de qué da cuenta finalmente o cómo definirían la postura de las autoridades cuando no hay plazos? Literalmente no hay plazos. Nosotros pensábamos tal vez que el memorando de entendimiento, después de todas las dificultades y entendiendo también el antecedente de la guerra de 12 días, los ataques del 28 de febrero que dieron paso a esta nueva guerra, que podíamos ver un poco de luz, pero también vemos las amenazas del propio presidente Donald Trump constantemente. Entonces, este llamado a unidad y ver a la población todavía en las calles reforzando esta postura, ¿cómo lo defines tú hoy día? Bien, creo que las autoridades iraníes han entendido claramente, y lo escuchábamos a lo largo de todos los comunicados, incluso del informe reciente sobre las diferentes publicaciones en redes sociales, que se ha comprendido que estamos delante de una guerra total que abarca todos los sentidos, no únicamente una agresión militar continua, una conspiración continua, sino que también tiene que ver económicamente, socialmente y religiosa o espiritualmente. Entonces, la unidad del pueblo iraní y la demostración de fuerzas en las calles que se dio con la presencia masiva del pueblo iraní durante la guerra de los 40 días, que jamás abandonaron las calles. El gobierno iraní sostuvo en aquel tiempo que la victoria fue del pueblo iraní en las calles y que la victoria diplomática con la firma del memorándum tenía que ser respaldada con el pueblo en la calle. Si algo ha caracterizado al pueblo iraní es que siempre se ha mantenido movilizado, activo y totalmente encolumnado con el gobierno de la Revolución Islámica. Esto a pesar de los diferentes colores de los partidos políticos que tienen el poder ejecutivo, lo cual eso sigue siendo un gran tema tabú en Occidente, que jamás quieren hablar sobre el sistema democrático iraní y sobre las discusiones políticas que internamente se dan como en cualquier otro lugar del mundo. Pero si algo ha interpretado el pueblo iraní y el gobierno iraní es que estábamos delante, y estamos todavía delante, de una guerra existencial sobre la continuidad del legado histórico milenial de la gran nación persa y la necesidad de preservar el sistema revolucionario. Y bajo ese contexto, todas las iniciativas que ha llevado a cabo tanto el presidente Pezeshkian como gran parte de la columna de todo el poder político del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, ha sido para mantener al pueblo activo y como máximo representante popular. Y esto también lo hemos visto en las últimas semanas con aquel millonario multitudinario, el más grande del mundo, despedida hacia Ali Khamenei, el líder mártir de la Revolución Islámica, y todo esto tiene también que ver con un mensaje hacia el exterior respecto a la unidad nacional iraní y respecto a que no está en juego y que el pueblo iraní no va a permitir nuevas escaladas, nuevas continuas conspiraciones para acabar con el sistema político gobernante, y eso también lo tiene que interpretar claramente Occidente, teniendo en cuenta de que no se está enfrentando a un gobierno, sino que se está enfrentando a un pueblo total que ha decidido ser libre, y bajo esa consigna es lo que hemos visto desde el principio de año hasta aquí. Va a haber una continuación claramente desde los escenarios, vamos a decir, diplomáticos. Todavía siguen abiertas todas las puertas, como también están todas las puertas abiertas en el escenario bélico, pero creo que la llave la tiene el pueblo iraní, que siempre se ha mantenido fuerte, y la victoria se va a garantizar tanto en el escenario bélico como también en el escenario diplomático, porque creo que hay un pueblo que ha decidido ser libre y que de eso no se va a mover ni un ápice. Ahora, muy rápido con Pablo, porque me quiero quedar con otro de los temas que estábamos revisando allí en X y que tiene que ver con las declaraciones del vicecanciller para Asuntos Jurídicos e Internacionales de Irán, Qasem Qaribabadi. Ha dicho o ha denunciado que Washington está utilizando, dice, tácticas de extorsión y amedrentamiento contra los Estados miembros de
la Corte Penal Internacional habría amenazado con sanciones, también habría amenazado con revocación de visados para evitar que la justicia alcance a militares y oficiales, en este caso del régimen israelí. ¿Cómo se frena esto, Pablo, considerando también las herramientas que hay que reconocer que usa y abusa también el propio Estados Unidos? Estoy hablando de vetos, de actuar con amenazas constantes y también con abierta impunidad. Osvaldo, la denuncia del vicecanciller Qassem Qaribabadi no es un hecho aislado en la política iraní, ¿no? Es una denuncia permanente, es el reflejo de lo que Irán denuncia consistentemente: la hipocresía estructural del orden internacional hegemónico liderado por Estados Unidos, con sus socios aliados, por supuesto, ¿no? Los abusos de poder, las intimidaciones de Washington, no se frenan negociando bajo las reglas que el propio Occidente coloca, sino desafiando la estructura misma de la hegemonía, ¿no? Por tanto, la justicia internacional va a ser verdaderamente independiente cuando el sur global, cuando los pueblos en resistencia logren construir un sistema político, financiero, jurídico, inmune al chantaje del dólar, del veto estadounidense. ¿Por qué esto? Porque indudablemente existe un colapso del orden basado en reglas. Y cuando Washington dice que va a desmantelar la Corte Penal Internacional ladrillo por ladrillo, demuestra que el llamado orden internacional basado en reglas es en realidad un orden basado en la sumisión. Hay un doble rasero occidental. Bien lo decías tú, ¿no? O sea, cuando hay una Corte Penal Internacional que cuando tiene que actuar contra adversarios de Occidente, como Rusia o países del sur global, entonces Washington y sus aliados aplauden a la justicia internacional. Pero cuando se trata de investigar los crímenes de soldados estadounidenses o los crímenes del sionismo, el sistema es atacado ferozmente, porque hay una inmunidad del opresor, como se denomina, ¿no? Las herramientas internacionales de coerción están destinadas a perpetuar la impunidad de lo que se define como el régimen sionista y del imperialismo norteamericano. Y por eso se ataca a nuestros pueblos. ¿Y cómo se frena aquello? Con diversos caminos, yo muy someramente. Uno es salir del eje de las potencias hegemónicas y arrogantes, implementar medidas como consolidar el multilateralismo del sur global, desdolarizar, soberanía económica, avanzar con bloques alternativos, los BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái, crear mecanismos financieros, pagar con monedas propias, avanzar hacia una soberanía judicial, por ejemplo. La Corte Penal Internacional ha demostrado que cede permanentemente frente a los poderes hegemónicos. Desafiar a ese poder unilateral mediante la diplomacia de la resistencia, fomentar una red de países que rechacen activamente las sanciones unilaterales. Y finalmente, y en un llamado a ese Occidente, exigir la firmeza de los Estados miembros del Estatuto de Roma. Son 124 estados que son firmantes del Estatuto de Roma. O sea, quieren demostrar una voluntad política real. Entonces, que se aplique el Estatuto de Roma. Que se castigue, por ejemplo, se detenga al criminal de guerra y lesa humanidad Benjamín Netanyahu. Eso sería una muestra evidente, ¿no? Hay muchas estrategias. Todas ellas van encaminadas a cambiar el actual estado de gobernanza internacional y avanzar hacia soberanía jurídica, política, financiera, económica. Bien, nos queda abordar varios temas, muchachos. A ver, está el alza del petróleo, que sin duda los mercados reaccionan a estos ataques, y también la proyección de las tensiones que siguen existiendo en Asia Occidental. Quiero llevarlos a revisar también las propias palabras del presidente Donald Trump con estas amenazas constantes, pero cómo ha reaccionado también el escenario internacional y, por ejemplo, potencias como China. Revisemos juntos el siguiente informe preparado y continuamos también con Detrás de la Razón y la profundización de estos actos que sin duda calan fuerte en el ciudadano promedio internacional. Veamos el informe. La administración Trump en Estados Unidos ha intensificado su campaña de agresión contra Irán. Bajo el pretexto de una supuesta disuasión, Washington amenaza con destruir infraestructura vital, ignorando el derecho internacional. La próxima semana la situación se pondrá muy difícil para ellos. Vamos a dejar fuera de combate todas sus centrales eléctricas y todos sus puentes, a menos que se sienten a la mesa a negociar.
¿Cuál será el costo de esta política belicista y qué postura muestra Teherán ante la agresión? De acuerdo a las autoridades persas, la reciente amenaza del presidente Trump de atacar la infraestructura eléctrica y civil de Irán confirma una política exterior basada en la coerción y el terrorismo económico. Irán ha denunciado que estas acciones violan flagrantemente la Carta de las Naciones Unidas. Estados Unidos es el agresor, no la víctima. Este país, al iniciar 2 guerras de agresión sin provocación previa contra Irán, junto con el régimen israelí, ha cometido violaciones flagrantes de la Carta de la ONU, especialmente de su artículo 2, párrafo 4. Según expertos consultados por el medio estadounidense CNN, el arsenal de Estados Unidos está al límite. Tras la operación Furia Épica, sus reservas de interceptores Patriot y THAAD han caído el 50%, mientras que la producción actual sería incapaz de cubrir el gasto. El medio señaló que reponer estos misiles tomará hasta 5 años, dejando un vacío estratégico crítico. El ritmo de fabricación actual es insuficiente para compensar el gasto derivado de los ataques de alta intensidad. Reponer las existencias a los niveles previos requerirá de 2 a 5 años, transformando esta crisis de municiones en una vulnerabilidad estratégica inmediata para la capacidad de proyección de poder de Estados Unidos. La comunidad internacional, representada por voces que exigen el fin de las hostilidades, observa cómo Estados Unidos intenta arrastrar al mundo a un precipicio peligroso, obstruyendo cualquier solución diplomática real en el Consejo de Seguridad. Es Estados Unidos quien está obstruyendo los esfuerzos del Consejo para poner fin a las hostilidades y permitir la continuación de la crisis. Estados Unidos tiene una responsabilidad irrefutable en la situación actual. Mientras Washington apuesta por la destrucción, Irán reafirma su derecho a la defensa y su soberanía ante la agresión externa. La historia juzgará a quien ha sido el verdadero responsable de la inestabilidad en Asia Occidental. Bien. ¿Quién será finalmente el responsable de esta inestabilidad? Planteábamos allí en el informe. Quiero ir rápidamente en esta parte, Tadeo, Pablo, para que alcancemos a tocar todos los temas que tenemos en cuestión. Pero voy con Tadeo. Ahora Irán señala sin duda que Washington amenaza con destruir la infraestructura vital, ignorando el derecho internacional. ¿Qué pasa a estas alturas, Tadeo, con las amenazas del propio presidente Donald Trump, que suman y siguen, no se agota, pero que van cambiando también? ¿Qué pasa hoy día con este Donald Trump allí en la Casa Blanca? Bien, primero creo que siempre hay que tener en consideración que una cosa es lo que diga Donald Trump y otra cosa es los hechos, otra cosa es la realidad y otra cosa es lo que pueda o le permitan hacer. Estados Unidos, como escuchábamos recién en el informe, tiene un gran déficit armamentístico, tanto de los misiles antiaéreos como también de su capacidad bélica. Los últimos días de la guerra formal creo que quedó totalmente en claro de cuántas bajas aéreas tuvo Estados Unidos de drones, de estos derribos de aviones también, el rescate fracasado de sus pilotos, las operaciones militares que intentaron llevar también fracasadas. Entonces creo que eso dejó más que en claro la situación en la cual se había llegado el punto vamos a decirlo, totalmente crítico de las fuerzas norteamericanas en su desesperación, y si quieren volver a entrar en ese juego, la situación va a ser exactamente la misma. Por ende, siempre tenemos que tener en consideración hasta qué punto tiene la capacidad de Estados Unidos de llevar a cabo lo que Donald Trump de manera muy abierta y de manera muy bocona suele mantener, pero que la realidad siempre es infinitamente diferente. Ahora bien, si Estados Unidos decide comenzar una campaña en contra de la infraestructura crítica iraní, lógicamente las consecuencias van a ser totales para toda la región, porque no únicamente estamos hablando de esta nueva violación del derecho internacional, que como también lo mencionaba Pablo,
¿Para qué sirve? Y a esta altura del mundo ya ha quedado más que en claro, después del genocidio en Gaza, que no existe nada como tal cosa que se llame derecho internacional, y que por eso es necesario nuevas estructuras internacionales que apunten hacia un derecho real y no en palabras o en papel, y hacia eso también se están avanzando con varias construcciones. Pero lógicamente cualquier agresión en contra de Irán también será una agresión, va a tener una consecuencia y una respuesta iraní en contra de la infraestructura crítica en toda la región. Por ende, las consecuencias van a ser exponenciales y escalares. A lo que vamos que ni siquiera la entidad sionista, que ya también ha recibido importantes golpes en su infraestructura crítica, no podría resistir una guerra abierta como la que plantea Donald Trump. Por ende, todas estas ecuaciones creo que siempre son necesarias tenerlas en la mente y sobre la mesa cuando hablamos de cada uno de estos temas. A ver, yo les planteaba también el tema del petróleo, que aquí van jugando los mercados, y recordemos que el movimiento bursátil ha beneficiado por sobre todo a la familia Trump, ha sextuplicado las riquezas del inquilino de la Casa Blanca durante este nuevo mandato. Pablo, se sigue empujando, obviamente. Recordemos lo que pasó durante los días de ataques, donde el valor del barril de petróleo llegó incluso a los $120 por barril, e incluso un poco más, si no. Se ha logrado ir bajando, llegó a bajar bajo los $70, pero hoy día ya estamos en los 85 con estas agresiones. ¿Hacia dónde se está empujando nuevamente el precio del petróleo tras las acciones de Trump con países que están, como por ejemplo en tu caso, en Chile, bajo una administración de extrema derecha, y simplemente traspasan los costos del alza del petróleo a los ciudadanos? Y allí es donde yo les decía, el que paga hoy día el precio de todas estas decisiones es el ciudadano promedio. No hay bonos, no hay algún tipo de aporte, ayuda hacia la ciudadanía. Puntualmente, por ejemplo, en el caso de Chile, que es lo que nos queda más cercano y que tenemos obviamente a la vista de cómo sucedió con las alzas anteriores. Bueno, efectivamente, Osvaldo, tú das en el clavo. Los que pagan este tipo de decisiones políticas como las de Trump, que recordemos, es un especulador profesional. Él no da puntadas sin hilo. Él lo que hace no va encaminado a mostrarse como un estadista furibundo, enojado porque Irán no se rinde, sino porque nos encontramos ante un personaje, tal como lo has mencionado tú, ha quintuplicado y más su riqueza, ¿no? Las acciones recientes de Trump provocan escalada en los precios, subidas o bajadas, especulación. Porque el que tiene acceso a la información le permite entonces especular con esa alza y esa baja, ¿no? Y fíjate que está en la hipocresía de Trump, que ha atacado con dureza a las grandes petroleras norteamericanas, acusándolas de especulación, exigiéndoles bajar de inmediato el precio de la gasolina en las estaciones de servicio. Claro, para mostrarse como preocupados de la ciudadanía. Sin embargo, los propios analistas y críticos estadounidenses señalan que ahí hay una contradicción evidente. Yo diría hay una hipocresía evidente. Las petroleras registran ganancias récord no por especulación propia, sino por la guerra y el bloqueo que la propia administración Trump ha desatado contra Irán, la cual estrangula el suministro global. Entonces, cuando reinstaura el bloqueo naval a las exportaciones marítimas de Irán y trata de imponer una tasa o peaje del 20% a todos los cargamentos de crudo que transiten por el estrecho de Hormuz, lo que está haciendo es generar una fluctuación permanente del precio del petróleo, ¿no? Entonces, las críticas a la conducta y la estrategia de Trump son evidentes. Hay una falta de base legal internacional, él no puede imponer peajes, está a 15.000 kilómetros de distancia, no tiene soberanía territorial ni marítima en la zona. Hay una contradicción económica y electoral, el impacto en el bolsillo estadounidense. Tú mencionabas Chile, donde el impacto ha sido brutal, porque al alza del petróleo de inmediato se traspasó a la población. Chile tenía una tasa de estabilización de los precios a través de insuflar dinero para mantener el precio accesible. Bueno, hoy no se tiene. Y eso significa que la población paga. Hay una presión inflacionaria ante las próximas elecciones en Estados Unidos, y hay además un riesgo evidente de que este enfrentamiento a Estados Unidos contra Irán, en esta agresión permanente que ya involucra monarquías ribereñas del Golfo Pérsico por albergar bases allí, pueda ampliarse aún más. Entonces, estas decisiones en forma indudable empuja el precio del petróleo al alza,
el precio de transitar, eleva los seguros, eleva los fletes y al mismo tiempo genera inestabilidad y posibilidades ciertas de que esta escalada, este enfrentamiento aumente a tal nivel que signifique una guerra regional en toda su extensión, Osvaldo. Bueno, y tú señalabas, o sea, Donald Trump dice, bueno, vamos a proteger el estrecho de Hormuz, vamos a poner nuestras propias tasas, 20% por carga de cada uno de los buques que traspasa. Después dice, no, el 20% de las tasas mejor no va, pero asegurémonos con inversión hacia Estados Unidos. O sea, cambiando de un lado a otro, sin duda, cada una de las posiciones. Tadeo, aquí vemos, y te quiero llevar a estas posturas cambiantes, en este caso de la Casa Blanca. Primero habla entonces del bloqueo, habla del cobro de 20% de la carga, ahora no, habla del tema de las inversiones sobre el territorio estadounidense. ¿Qué nivel de acción, y allí te dejo, le queda a los países frente a este tipo de declaraciones? Nivel de confianza, ¿qué pasa con las inversiones? Si un día dice una cosa, al otro dice otra, finalmente los que toman las ganancias son un grupo bastante pequeño que ya sabemos por dónde comienza a repartirse la torta, ¿no? Totalmente, y hemos visto en las últimas semanas un desacople, en los últimos meses mejor dicho, un desacople de muchos de los países, por ejemplo asiáticos, que son los que principalmente se alimentan del petróleo proveniente de todo el Golfo Pérsico, en los cuales aprovecharon este paréntesis que se dio de, entre comillas, estabilidad en las últimas semanas, para abastecerse y mantener su stock de las reservas críticas energéticas de cada uno de los países. Estamos hablando de Indonesia, Malasia, que son importantes potencias, incluso la India. Por lo menos 200 buques pasaron durante estas 3 semanas. Totalmente, y más allá también recordemos que de todos los buques petroleros iraníes que estaban en alta mar, que aprovecharon para, con las licencias momentáneas que se tuvieron para el desembarco del cargamento. Entonces, en medio de todo este escenario, lo que único logra Estados Unidos con todas estas contradicciones continuas y con todas estas acciones, porque hay que tener en cuenta que a nivel internacional ya se empieza a interpretar que el máximo responsable de la volatilidad de los precios de hidrocarburos, como también del desabastecimiento a nivel internacional, es producto de la política de la Casa Blanca, el cual ha encendido a fuego la región prácticamente, poniendo y perjudicando a las economías de diferentes países y potencias emergentes. Entonces, hay una gran desconfianza hacia Washington. Washington ha tratado de capitalizar todo esto para potenciar el rol de Estados Unidos como principal proveedor energético a nivel global. Hasta el momento no lo ha logrado, más allá de los países europeos, pero esto sigue siendo muy perjudicial y muchos países ya empiezan a poner en duda las diferentes iniciativas en conjunto con Estados Unidos, que no únicamente les trae problemas a sus economías a través de todas estas políticas en perjuicio del mercado petrolero, sino que tampoco es capaz Estados Unidos de lograr una solución a sus propios aliados, incluso a Japón, que ha tenido que estar comprando petróleo a Rusia cuando oficialmente no tiene relaciones con la Federación Rusa. Bueno, todas estas cuestiones en el tablero internacional dejan mal parado a un gobierno norteamericano que ha perdido toda credibilidad a nivel internacional y que a la misma vez sigue atentando incluso contra aquellas naciones que dice proteger en el Golfo Pérsico. Las monarquías del Golfo, Arabia Saudí, que tiene un déficit fiscal que va a ser muy importante este año, creo que todos están poniendo mucho en duda la continuidad de su política con Estados Unidos a perjuicio de se continúa junto con Estados Unidos y se pierde el país, o se salvan pero necesitan alternativas. Bueno, todo esto lo ha logrado Donald Trump en medio de sus políticas contraproducentes y totalmente fuera de toda lógica a nivel internacional. Bien, me quedan solo un par de minutos, así que Pablo, te pregunto rápidamente lo siguiente, pero quiero alcanzar a tocarlo, este informe que según expertos, y que lo publicó CNN en este caso, el arsenal de Estados Unidos está al límite. Tras la operación Furia Épica, las reservas de interceptores Patriot y THAAD han caído al 50%, mientras que la producción actual sería incapaz de cubrir el gasto y se habla de una proyección de aquí a 5 años. ¿Cómo acciona Estados Unidos? Y allí te lo dejo, pregunta y respuesta breve, pero recordemos que necesita presupuesto para llevar a cabo otro tipo de ataques.
Bueno, lo que tú señalas encendió la alarma en el Pentágono, indudablemente. El gasto asimétrico, es decir, utilizar interceptores millonarios para detener oleadas de drones y misiles balísticos más baratos, deja los inventarios de interceptores, los mencionados THAAD y Patriot, por el suelo. Crea una ventana de vulnerabilidad estratégica. Y aquí hay un dilema de fondo, ¿no? Aunque el flujo de dinero, de presupuesto, fluye, porque Estados Unidos tiene la maquinita del dólar, fluye hacia la industria de defensa, el verdadero cuello de botella de Estados Unidos, a mi entender, Osvaldo, no es solo financiero, sino industrial. Hoy, la escasez de componentes claves, motores de combustible sólido, personal calificado, hace que por más presupuesto que se apruebe, reponer el 50% consumido solo en la operación Furia Épica requiere un mínimo de 4 o 5 años de producción continua, dicho por los estadounidenses. Por tanto, ¿qué están haciendo? Reestructurar el gasto y contratos de emergencia, estrategia de adquisición de defensa, transición, mira la importancia, transición hacia la defensa simétrica de bajo costo, porque saben muy bien que gastar un sistema de interceptores Patriot de 4 millones de dólares para derribar drones de 20.000 es financieramente insostenible. Por eso están redirigiendo su presupuesto de investigación y desarrollo hacia tecnologías de menor costo, armas de energía dirigida, láseres, microondas, apuesta por drones interceptores, compartir la carga financiera con aliados y redistribución geográfica. Ya lo hicieron en la cumbre de Ankara, de la OTAN. O sea, hay un reposicionamiento estratégico, Osvaldo. Ahora, bueno, sin duda, de hecho es bastante llamativo respecto de, como tú señalas, o sea, finalmente termina aprendiendo de su contrincante, en este caso, de la estrategia que puso sobre el terreno Irán durante los días de mayores ataques. Tadeo, te lo pregunto también bastante breve para que ya vamos cerrando, pero ¿le conviene continuar en esta dinámica a Donald Trump cuando tiene las elecciones de medio término tocando la puerta o a la vuelta de la esquina, porque noviembre se viene bastante rápido? Hay dos realidades. Primero, que todo mantenimiento de este conflicto es perjudicial para Estados Unidos, tanto interno como externo. Interno debido a las elecciones y debido al costo político y también del costo, vamos a decirlo, social para Estados Unidos de mantener este conflicto. Todos los medios de comunicación hablan de cuántos millones, cientos y miles de millones cuestan mantener cada uno de estos conflictos por día, y eso asemeja en la política interna. Y hacia la externa es que hay una gran realidad. Cada vez que Estados Unidos tarde más en firmar un acuerdo con Irán y la seguridad en Asia Occidental como se le ha exigido, más posiciones va a seguir perdiendo. Y cuanto más dilate el tiempo y más mantenga esta política beligerante, más grandes van a ser las consecuencias para Estados Unidos en la región. Y eso, lógicamente, queda entrampado Donald Trump, valga la redundancia de alguna u otra manera, en esta dinámica en la cual verdaderamente se metió en un laberinto, no sabe cómo salir. Y el problema no es a esta altura sino cómo salir del laberinto, sino cuánto daño menor puede tener en medio de toda esta situación. Creo que las cartas ya están echadas. No estamos viendo en Estados Unidos con la capacidad para volver a la guerra de máxima intensidad como fue la guerra de los 40 días, pero mantiene esta política también para tratar de subordinar y tratar de rescatar algún crédito político que a esta altura parece ser inexistente. Bien, nos vamos a quedar con eso el día de hoy, pero quiero agradecerles a ambos también por estar con nosotros. Tadeo Castiglione, un fuerte abrazo en nombre de todo el equipo de Detrás de la Razón. Hasta la próxima. Fuerte abrazo como siempre. Pablo, como siempre, muchísimas gracias. Ahí te vemos también con tu regalón en el escritorio, así que un fuerte abrazo hasta Chile y nos vemos más adelante, por supuesto, en Detrás de la Razón. Muchas gracias, Osvaldo. Un gran saludo a ti y al equipo y saludo a Tadeo.